Por favor, demos la bienvenida a Charles Ramsey. Cuando yo era comisario de policía de Filadelfia, nosotros sentimos el duelo de 8 oficiales de policía que murieron fungiendo su trabajo después de los ataques de policía en Dallas y Baton Rouge. Toda la nación recibió el duelo, participó en el duelo de 8 más. Después de 47 años con las fuerzas del orden público en Chicago, Washington, D.C. y Filadelfia, he sentido el duelo de demasiados oficiales de policía muertos por armas de fuego. Y como nación hemos sentido el duelo de demasiadas víctimas por la violencia con armas de fuego. Estoy aquí para decir que necesitamos más que duelo para proteger a nuestros oficiales de policía y para servir y honrar la memoria de los héroes caídos. Necesitamos medidas de sentido común para reducir la violencia con armas de fuego. La policía necesita estas medidas de sentido común y una líder que va a luchar para ellos. Yo crecí en el barrio Inglewood, en el lado sur de Chicago. La violencia de armas de fuego todavía hay allí. El mejor amigo de mi hermano fue asesinado a menos de 50 pies de nuestra casa. Se había rehusado a unirse a una banda de pandilla. En ese mismo lugar, años después, un oficial de policía de Chicago lo mataron a balazos por 3 miembros de una banda en su patrullero. La violencia de armas de fuego no es único a Inglewood. Amenaza a barrios y vecindarios alrededor de los Estados Unidos. He visto las escenas de crimen. He visto las familias en duelo, e incluso familias de policías caídos. He visto el costo de la violencia de armas de fuego. Ahora, más que nunca, nosotros necesitamos un líder estable, firme, para detener esta sangre. Un líder que va a proteger a nuestros oficiales de policía que en contra de las armas de guerra y para reconstruir los lazos entre policías y comunidades. Por eso estoy con Hillary Clinton. Hillary Clinton es una líder firme para proteger a nuestros policías y comunidades de la violencia de armas de fuego y sostuvo y apoyó a nuestros socorristas después del 9/11 para asegurarse que tuvieran los beneficios y asistencia que necesitaran. Ella apoya las revisiones de antecedentes y la prohibición a las armas de asalto. Los que quieren hacer daño no deben poder conseguir ni una pistola y mucho menos un arma de asalto. Hillary Clinton es la persona que puede guiarnos en esto y refortalecer los lazos entre policía y comunidades que se han debilitado. No podemos seguir con los temores de Estados Unidos. Necesitamos fortalecer nuestras mayores esperanzas. Ella va a unir comunidades y policías, apoyar a los que se sienten abandonados y olvidados en áreas como el sur de
Chicago, sureste de DC y el noreste de Filadelfia, y va a apoyar a los oficiales de policía que trabajan para mejorar sus comunidades. Tan importante como siempre, va a construir Hillary Clinton puentes entre comunidades y policías. Y señores, eso es mucho mejor que construir muros. Hillary Clinton es la persona correcta para llegar a ser la presidenta 45 de los Estados Unidos de América. Ella va a trabajar para fortalecer la confianza entre policía y las comunidades que sirven. Por eso, ella tiene mi voto. Que Dios bendiga a todos ustedes. Que Dios bendiga a los hombres y mujeres de las fuerzas del orden público. Y que Dios bendiga